sin duda, el Ministerio, hablando puntualmente del Ministerio de Desarrollo Social, está ahí después de Salud, ¿sí? Creo que en eso coincidimos todos. Tenemos en línea, y el gusto de saludarlo y que nos haya brindado esta nota, Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Gracias por habernos atendido. Bienvenido, Ministro. Buenas noches. Buenas noches y un gran gusto. Es el nuestro, desde Córdoba, sabiendo que dentro de todo el trabajo que ustedes están realizando todo el tiempo, se ve lo que se está generando y lo que se hace. Bueno, la intención es hacer una nota para poder tener una idea de cuánto se avanza, porque en esta semana se ha hablado mucho, ministro, por ejemplo, en la posibilidad de dar un aumento a aquellos que reciben la tarjeta alimentaria. ¿Hay algo en concreto en esto? Lo estamos evaluando claramente. Nosotros tenemos 3 objetivos en el marco de la pandemia. Uno es sostener los ingresos de las familias, y ahí está el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que cubrió más de 8 millones de familias, los bonos que se han dado a la asignación universal por hijo y a los planes sociales. Eso tiene que ver con sostener ingresos de muchas familias que han caído porque se pararon las changas, porque dejaron de trabajar. Hay una segunda parte que es el refuerzo alimentario, y un punto clave es la tarjeta alimentaria. La semana pasada hicimos un refuerzo, una recarga adicional de 4.000 pesos para las madres que tienen un chico menor de 6 años, de 6.000 para las que tienen 2 o más chicos. Es una tarjeta para comprar alimentos, no para extraer dinero del cajero, y sí para comprar alimentos. Y nuestro tercer objetivo es sostener, generar el menor movimiento posible en los barrios, en un contexto donde cuando predomina el hacinamiento, tenemos que lograr generar el menor movimiento posible en los barrios. Esos son los 3 objetivos. En ese esquema estamos evaluando permanentemente el refuerzo de la tarjeta alimentaria y todas las otras políticas para sostener ingresos, asistir alimentariamente y generar, sobre todo lo que llamamos nosotros, el barrio cuida el barrio, mecanismos de ayuda en los barrios donde lo que predomina es mucha gente y hacinamiento. Claro, porque acá hay que pensar que no solamente estamos en la necesidad de recurso económico, sino después cómo hacerlo llegar. Yo pensaba con la tarjeta alimentar en su momento, lo que tuvo mucho protagonismo, y entiendo, y usted me corregirá si no, con éxito, fueron las universidades. La Universidad de Villa María, la primera entrega de tarjeta se hizo por esta vía y de muy buena manera. Luego hubo la necesidad frente a la pandemia de cambiar la estrategia, y es todo muy complicado, ¿no? Digo, para ustedes poder llegar, para aquellos que no tienen cuenta bancaria, que obviamente lo complejo de esta situación, pero entiendo que dentro de todo se está logrando. Se está logrando. Antes del inicio de la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria de distinto tipo en la Argentina. Pasamos a 11 millones, o sea, acá claro, la situación social ha variado. Por un lado tenemos gente que hacía changas y eventualmente algún viernes iba a un comedor si estaba sin trabajo, pero subieran las changas y se quedó claramente sin changas, sin ingresos. Y después una parte de lo que nosotros llamamos el trabajo informal integrado, el taxista, el remisero, el que hace Durlock, el carpintero, que vivían de su propio ingreso y que bajaron a 0. Eso es lo que generó mayor demanda. La tarjeta alimentaria es clave, cubre 1,5 millones de familias, de madres que tienen chicos menores de 6 años, de mujeres a partir del 3er mes de embarazo, de personas con discapacidad que tienen asignación. El rol de la universidad, como la Universidad de Villa María, es clave. Ha sido clave varias veces, he estado varias veces en la universidad y tengo un gran respeto por la tarea que llevan adelante ahí, y ha sido clave también en este apoyo en la entrega de la tarjeta alimentaria. Luego tuvimos que cambiar la modalidad porque nosotros pensábamos siempre en las actividades de manera masiva, que cuando se entregaba la tarjeta hubiera capacitación en nutrición, controles de salud para los chicos, toda una actividad masiva que dejó de hacerse y se siguió entregando casa por casa. En un contexto difícil, donde hay tanta gente que la pasa mal, donde realmente se han perdido ingresos, hay un gobierno muy presente y se está ayudando. Y estamos ayudando a atender hoy la emergencia, pero a construir el camino de salida. Acá no es solo hoy la emergencia, sino reconstruir la salida. Estamos creando 5 sectores productivos donde vemos que va a haber más movimiento de trabajo en los próximos tiempos para los sectores más pobres, y sobre esa base vamos construyendo un mecanismo de apoyo para el trabajo. En su momento, en algún momento, el presidente, casi como cuando asume el gobierno, inclusive antes de hacerlo, hablaba de llenar las heladeras de los argentinos, casi como un preludio de algo que hoy va a ser tan necesario, ¿no? Porque dentro del contexto de quedarse en casa, el hecho de tener la heladera llena es la forma de hacer respetar la cuarentena de la manera más efectiva. Dentro de este logro es la necesidad de comprar mercadería, pero después también
lograr que llegue de forma equitativa. ¿Cómo se manejan ustedes con las provincias? Puntualmente hablamos de la nuestra porque nos compete, con Córdoba en sí. La verdad que trabajamos muy bien con la provincia de Córdoba, muy bien con el gobernador Schianetti, permanentemente con el ministro Massey. Lo que hacemos nosotros son, por un lado, transferir fondos, armamos un fondo rotatorio para provincias y municipios, que es para comprar alimentos y artículos de higiene. Era un fondo que lo habíamos diseñado para otra cosa, vinculado más a máquinas y herramientas, pero en el medio de la crisis generamos esta instancia. Y además trabajamos muy articuladamente con la provincia de Córdoba, que tiene un carácter productivo indudable y de mucha historia y de mucho trabajo social, en esto que llamamos el camino de salida. Nosotros vemos que en la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, en la producción de alimentos, en la industria textil, en lo que es la economía del cuidado, que son sobre todo mujeres que cuidan gente grande, gente chica en distintos lugares, y en el reciclado, son los 5 sectores que se van a mover más rápidamente para darle trabajo a los sectores más pobres. Pero también estamos trabajando con la provincia de Córdoba para apoyar, tienen historia con el Banco de la Gente, con muchas experiencias, para apoyar con un sistema de crédito no bancario para máquinas, herramientas, para colaborar en esta salida. Es decir, hoy hay que contener y atender la situación social, la salida es el trabajo, y en eso, una provincia tan productiva, con tanta buena historia de políticas sociales, lo que hacemos de la Nación es acompañar las iniciativas de la provincia. Bien, a esta altura de la situación de la pandemia, donde llegamos a la sesentena, a los 60 días de cuarentena, uno puede mirar, y al menos desde una mirada periodística, decir, en lo de ustedes puntualmente, han logrado, como decíamos al principio de la nota, articular la llegada de los beneficios para los que más lo necesitan. Eso está articulado. Ahora, ¿el recurso está garantizado? El recurso está garantizado por una decisión del presidente Alberto Fernández, no por la pandemia, previamente. A la semana de haber asumido el gobierno, yo puse en marcha la tarjeta alimentaria en Concordia, la ciudad que tiene los índices de pobreza más altos de la Argentina, y luego lo extendimos a todo el país. La decisión de fortalecer lo que tiene que ver con las políticas sociales es evidente. Acá hay entrega de alimentos, fondos que se transfieren a provincias y municipios, como comentaba antes. La tarjeta alimentaria, que cada vez que se carga son 7.500 millones de pesos, que además mueven la economía local. Aquí en Villa María va a ir a comprar a la esquina, a la vuelta, va a mover la economía local, va a mover al productor local. Hemos generado un trabajo muy fuerte con los comedores escolares, duplicando los fondos. Lo mismo con 3.000 comedores, que tenemos apoyo permanente de parte del Estado Nacional, aumentando los fondos. Y toda esta batería de medidas apunta a eso, a la asistencia. Y sin dudas son recursos extras que el presidente decidió volcar al área social, así como lo ha hecho, como antes decía, con el ingreso familiar de emergencia. No, el presidente siempre habla de empezar por los últimos, empezar por los que la tienen más complicada, y objetivamente eso se ve en el presupuesto. Sí, todo está concatenado, ¿no? Uno ve el ministro de Economía negociando con los bonistas. Hoy hay que decir que cerramos la semana con la buena noticia en una caída importante del riesgo país. Esto habla a las claras que las negociaciones están avanzando de buena manera, y por otra parte la realidad inmediata de la necesidad interna, en donde su responsabilidad es conseguir el recurso, pero entiendo que en la mesa chica también hay que hablar con el ministro de Economía, ¿no? Absolutamente, y eso está claro, pero permanentemente ha habido una decisión de trabajar de manera articulada la política social del resto. Yo creo que no solo hay un tema de recursos, sino de articulación. Me parece que, como pocas veces en la Argentina, el conjunto de los ministerios trabaja muy articuladamente, hay una articulación horizontal muy clara entre el conjunto de los ministerios y una articulación vertical con las provincias y con los municipios. Yo hace pocos días creé el COFEDESO, el Consejo Federal de Desarrollo Social, que está conformado por el ministro de Desarrollo Social, por mí en este caso, y por los ministros y ministras de las 24 provincias de la Argentina. Estamos armando un esquema realmente federal, en un contexto donde la situación es difícil, donde de verdad hay tanta gente que la pasa mal. Yo convivo con el dolor permanentemente, recorro los comedores, los merenderos, veo cuánta gente que la pasa mal. Hay una decisión, una presencia y un recurso volcado, y como decían antes, para mí es un rol clave en las universidades para adelante, porque hay que construir nuevos paradigmas, nuevas ideas. Hay que encarar otro ciclo de políticas sociales y de políticas económicas. Hay que abrir cabeza por otro esquema, y creo que ahí las universidades, como planteaban antes, tienen un rol central en construir las nuevas ideas post pandemia
de un mundo y una economía que van a ser distintos al que conocía. Sí, sin duda. La Universidad de Villa María tiene un voluntariado directo de su gente, de más de 1000 personas que están trabajando activamente en la calle, dando una mano en lo que se pueda. Ministro, de mi parte, la última pregunta que le hago. El empresariado entendió, hablando específicamente de aquellos que están en la industria alimenticia, de que los precios más bajos son necesarios frente a las compras que ustedes realizan, ¿se han adecuado a la realidad que estamos viviendo? ¿Se han puesto a la altura de las circunstancias? Sí, ahí hay dos cuestiones. Una es que realmente han crecido las donaciones privadas. Recorro todo el tiempo, todas las provincias, los municipios, los territorios de la Argentina, y realmente el apoyo, en serio, del sector privado, donando alimentos, ha sido importante, ha sido significativo. Yo eso lo quiero rescatar. Segundo, hay un tema claro con el tema de los precios. Acá, por un lado, están aumentando el precio de los alimentos. La inflación del último mes, del mes de abril, fue de 1,5 en general, 3,2 en alimentos. Claro. Ahí hay un punto clave. Sí. Hay que fortalecer el tema de precios máximos. Y el Estado, lo que tiene que ver al Ministerio de Desarrollo Social, ha definido que cuando compra alimentos es precios máximos mayoristas para abajo. Ha establecido una regla que claramente mejora la situación. Sin dudas, hay un tema con el costo de los alimentos que hay que fortalecer y que lo está encarando muy bien la Secretaría de Comercio de la Nación, pero es claro, necesitamos que no suba el precio de los alimentos porque lo que tenemos hoy es bolsillos flacos, muchas dificultades para trabajar en un contexto de cuarentena y alimentos que siguen subiendo. Ministro, muchas gracias por habernos dado la nota. En lo comunicacional, evidentemente se está haciendo federal porque tenemos la posibilidad de charlar con diferentes ministros, en su caso también muy apretados en la agenda y con el tiempo, y se han dado lugar también para el interior. Así que particularmente le agradezco la nota. Muchas gracias y un gran gusto. Buenas noches. Muy buenas noches.